Quiero hacer una aclaración, de un error que cometí para que no sigamos en el error. Y gracias, hermano, por hacérmelo ver. Cuando yo dije ahí acerca de el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, dije yo que los de Moab fueron los descendientes de la relación incestuosa entre dos hermanos. La Biblia nos dice otra cosa, esta es la corrección que quiero hacer. En Génesis capítulo 19, versículo 31, desde el 30, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Dormir, ya saben, se traduce relación sexual. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, durmió con su padre, incesto, ¿sí? Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre también aquella noche, se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. ¿Sí? De ahí la descendencia de Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Sí? Entonces, la relación fue no entre dos hermanos, sino entre padre e hija. Y de ahí vino la descendencia de los de Moab. ¿Estamos claros? Bueno, seguimos adelante. El tercer pecado que Pablo hace énfasis a los corintios, que vamos a repasar en este momento, es tentar o poner a prueba al Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 10:9, siguiendo con nuestra clase: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pablo está haciendo referencia al relato en Números capítulo 21, versículo 4. Dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Aquí yo encuentro un principio entre estos dos versículos, entre el 4 y el 5. El desánimo genera murmuración contra Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre necesitamos estar ahí en la presencia del Señor, que Él escudriñe nuestro corazón para que no venga este pecado de murmuración que vamos a ver más adelante. Entonces dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios, pusieron a prueba a Dios. Dios les había dado alimento, pan del cielo, ¿sí o no? Lo podía hacer una y otra vez. Sin embargo, el pueblo de Israel murmuró contra Dios. Dios les había provisto de maná para comer, de agua para beber, pero el pueblo no estaba satisfecho. Querían variedad, querían otro tipo de comida. Y cuando alguien entra en un poner a prueba a Dios,
y querer que sus necesidades sean satisfechas a su manera y no a la manera de Dios, esto nos lleva a una falta de contentamiento. ¿Sí? Por eso el contentamiento debe de ser una virtud y una cualidad que todos los hijos de Dios debemos mostrar, debemos vivir en nuestra vida. ¿Alguien sabe lo que es contentamiento? Estar satisfecho si tengo o no tengo, o con lo que tengo, o lo que tengo me es suficiente y con lo suficiente me basta porque lo tengo a Él. Contentamiento. ¿Sí? La falta de contentamiento ha echado a perder a muchos también, los ha desviado del camino. Pablo decía, sé tener, pero también sé no tener. En todo y por todo he sido enseñado, ¿verdad? Entonces, la falta de contentamiento llevó al pueblo de Israel a quejarse y a cuestionar la bondad de Dios. Una y otra vez tentaban y probaban la paciencia de Dios. No se preocupaban ellos por agradar a Dios, solo querían complacerse a sí mismos. Hoy pasa lo mismo. A veces ponemos por encima de la obediencia a la palabra nuestros deseos personales, antes que querer y anhelar complacer al Señor. Ellos no estaban usando la libertad que Dios les había dado para servirlo a Él, sino más bien para demandar de Él y que Él fuera el que sirviera al pueblo, no el pueblo a Dios. Su falta de contentamiento los llevó incluso a sentirse merecedores. Señor, tú nos sacaste de Egipto, nos tienes aquí en el desierto, ahora tú tienes la responsabilidad de proveernos. Bueno, Dios en su paciencia y en su misericordia les proveyó, pero querían variedad por su falta de contentamiento, ¿verdad? Hoy nos encontramos con cristianos o ministros que usan su libertad para probar o para tentar a Dios al extremo. Tratamos de ver cuánto podemos obtener de Él o cuánto podemos beneficiarnos de Él. Fíjense cómo el día de hoy hay ministros que ya le dan órdenes al Señor, como si el Señor estuviera ahí nada más listo y dispuesto. Ah, sí, ¿qué quieres que te haga? Tú nomás dime, tú nomás pide. ¿Sí? No, Él está para darnos órdenes a nosotros. Nosotros estamos para servirlo a Él y honrarlo a Él, glorificarlo a Él, darle la alabanza a Él, no Él a nosotros, es al revés. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos tentaron a Dios, pero su tentar a Dios los llevó a mentirle a Dios y eso les costó la vida. Decidieron aparentar que le estaban dando todo a Dios. Querían ellos lograr como una reputación ante el pueblo. Había una necesidad que se presentó en la iglesia primitiva. Los que tenían ayudaban para las necesidades de los que no tenían. Y Ananías y Zafira quisieron pararse el cuello, como decimos en México, ¿verdad? Quisieron ganar prestigio y reputación ante el pueblo, diciendo, tenemos una heredad y la vamos a vender y vamos a traer todo el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Llevaron todo el dinero? No. Tentaron a Dios, pusieron a prueba. Al cabo Dios no se va a dar cuenta. Los hermanos no se van a dar cuenta. Dios sí se da cuenta de todo. Leo un poco acerca de ese pasaje, Hechos capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Bueno, más adelante dice la historia que en este mismo pasaje dice que en ese momento Ananías murió, expiró. Y luego llega Zafira, ¿sí? También ahí como para apoyar la mentira de su marido Ananías. Y Pedro le dice, mira, ¿ves esos que van llegando? Acaban de ir a sepultar a tu marido. Y entonces, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí. Y luego ahí ya más adelante dice, ¿por qué metiste en tu corazón y tentaste a Dios? No sé si dice más adelante, yo no lo tengo registrado ahí. No sé si es el versículo siguiente, 4, 6, por ahí 7, 9. ¿Cómo dice el 9?
¿por qué conviniste en tentar? La palabra tentar ahí no habla de una tentación, habla de probar a Dios. A ver si Dios se da cuenta. ¿Se dio cuenta Dios? Ahora, ¿cómo supo Pedro? ¿Cómo supo Pedro? Porque el Espíritu Santo que moraba en él le trajo una revelación de que ellos le habían mentido a Dios. Bueno, los corintios estaban llevando el uso de su libertad a un extremo muy peligroso. Para ver ellos cuánto, empezaron a caminar tratando de satisfacerse de las cosas del mundo, para ver cuánto podían disfrutar de las cosas carnales y cuánto podían ellos gozar de las cosas del mundo. No se daban cuenta que lo que realmente estaba sucediendo es que con sus acciones estaban probando a Dios, arriesgándose a una disciplina como algunos cristianos y ministros de hoy, que suponemos que como estamos en la era de la gracia, pues es que no va a pasar nada. El pueblo de Israel, escuchen esto, tentó a tal punto a Dios, ¿sí?, que no sabían que Dios podía traer una disciplina y traer juicio. Su tentar a Dios los llevó justamente a pedir de Dios una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Dice Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No nos veamos, hermanos, en la misma posición de los israelitas o de los corintios. La gracia de Dios tiene un límite, ¿sí o no? La misericordia de Dios tiene sus límites, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos límites en la vida. Yo no puedo traspasar esos límites, porque si yo traspaso esos límites, me voy a ver entonces en poder recibir de Dios una disciplina, un castigo o un juicio. El pueblo de Dios había vivido siempre bajo la gracia, ¿sí?, hasta la fecha. Hemos vivido siempre por la gracia de Dios. Todas las bendiciones que Dios derramó sobre el pueblo de Israel fueron por gracia. No se las habían ganado. Fue la gracia de Dios. La libertad que el pueblo de Israel experimentó de la esclavitud de Egipto fue debido a la gracia de Dios. ¿Sí o no? La libertad que nosotros ahora disfrutamos es por su gracia, no por nuestros méritos personales, ¿sí? El sustento y la protección de Dios para el pueblo de Israel en medio del desierto fue por su gracia. El sustento que usted y yo ahora tenemos hasta el día de hoy es solamente por su gracia. No es por lo bueno que soy, o lo hábil que soy, o lo sabio que soy. Es por su gracia. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel tentaron a Dios, descubrieron justamente que la gracia de Dios tiene límites que no les permitiría a Dios traspasar, por lo tanto vino el justo juicio de Dios. Así como Israel, algunos de los corintios también habían cruzado esos límites, y muchos de ellos, dice la Biblia en Corintios 11:30, que muchos de ellos murieron y algunos otros quedaron enfermos ahí. ¿Por qué? Porque traspasaron los límites de la gracia de Dios. Cuarto pecado en el que incurrió el pueblo de Israel: la murmuración. La murmuración es el cuarto pecado contra el cual Pablo advierte a los corintios, diciéndoles con toda autoridad: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El ejemplo clásico es el de Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué murieron? Por murmuradores. ¿Con quién murieron? Murieron junto con todos los que les acompañaron en su rebelión, pero además a sus familias. Miren hasta dónde puede llevar este pecado de murmuración. Por eso hay que estar al pendiente. La historia ustedes la pueden ver en Números 16, de los versículos 32 al 35. Dice la Biblia que una vez después de que el pueblo de Israel vio con sus propios ojos el justo juicio de Dios por causa de la rebelión y la murmuración, al día siguiente, después de haber sido testigos
presenciales de cómo Dios abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes y murmuradores. Dice que al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, ahí están otra vez murmurando contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Quién dio muerte al pueblo de Dios? ¿Dios o Moisés? Dios. ¿Por qué? Porque murmuraron. Dios se indignó tanto por sus constantes quejas y rebeliones, y ellos se hicieron acreedores de la justicia divina. Inmediatamente Dios envía una plaga para estos que al día siguiente siguieron murmurando. Dios envía una plaga y mata 14,700 personas, dice ahí, por el destructor. Este mismo destructor, dice la historia o la misma Biblia, que era el mismo ángel que había dado muerte a los primogénitos, a los egipcios primogénitos, antes que Israel saliera de Egipto. ¿Se acuerda? Cuando Moisés: deja salir a mi pueblo. Y Faraón dice: no, vino muerte a los primogénitos. Éxodo 12:23 en adelante. Pregunta: ¿cómo se define la murmuración? Chisme. En una sola palabra. ¿Qué más? Ahí. Rebeldía. Muy bien. Murmuración viene por causa del chisme, por causa de la rebeldía. ¿Por qué más viene la murmuración? ¿Cómo podemos entender la murmuración? ¿Cómo? Envidia. ¿Qué más? Queja. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Falta de contentamiento? Sí, aquí, César. ¿Ah? Desobediencia. Una crítica que se habla pública, puede ser pública, pero generalmente es una crítica y una queja en lo oculto. No le vayas a decir, vamos a orar. Porque mira, el hermano, me parece que esto y esto. ¿Me parece? Cuidado. No nos vayamos a encontrar como el pueblo de Israel, que murmuraron contra Dios y contra la autoridad establecida por Dios, el liderazgo que Dios establece. Y este es un pecado que yo lo he encontrado casi en todas las iglesias donde he andado. Es un problema, ¿sí? Por eso, cuando el enemigo te ponga esta tentación acerca de hablar de alguien, cerciórate que lo que vas a hablar de otra persona tiene fundamento. Si no, mejor, mira, ponte un cierre aquí en la boca. Pongámonos un cierre, dijo el otro. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos caído en este pecado? ¿Es tan fácil? ¿Es tan fácil caer en el pecado de la murmuración, del chisme? ¿Que porque ya no me gustó? ¿Que porque ya esto? ¿Que porque...? No sé si escucharon por ahí hace unos domingos atrás algunas de las predicaciones que dio el pastor Chuy Olivares anteriormente. Por ahí búsquenla. Habló justamente del problema que hay de la intolerancia, del problema que hay justamente del chisme. Bueno, el chisme es tan dañino, hace tanto daño, que Dios, y este no es un problema de hoy, desde la antigüedad, el ministerio del chisme ya andaba fluyendo y tenía muchos seguidores, ¿sí? Tan destructivo es el chisme que Dios lo tuvo que establecer como una ley que el pueblo de Israel debía respetar y guardar y cumplir. No andarás chismeando. Echa a perder mucha gente. Entonces, la murmuración, escuchen, una definición más general es el desagrado o la queja que generalmente se hace en privado. Desagrado o queja que generalmente se hace en privado. Murmuración también se usa para hacer una calumnia en secreto. Calumnia en secreto. Iglesias se han dividido por murmuración, por calumnias. Es que me pareció ver al pastor con una mujer que no es su mujer. ¿Te pareció? ¿Lo viste con tus propios ojos? ¿Tienes evidencias? No, pues es que me pareció. Miren, yo he tenido casos donde personas de la iglesia
vienen y me dicen, hermano fulano de tal, o fulanita de tal. Ok, ¿dónde están las pruebas? No, pues no las tengo. Entonces mejor no vengas a decirme nada. Primero ve y cerciórate que es así. Si tienes pruebas, vienes y las traes, entonces vamos a llamar a la persona afectada, ¿sí? Y entonces con las pruebas vamos a exhortarle. ¿Qué es exhortar? Llamar a una persona cerca y hablarle del pecado, de las consecuencias del pecado, y hay que pedirle que corrija su conducta y se arrepienta de su pecado y de su conducta, que lo puede llevar a problemas peores. Pero cuando no hay evidencias, ¿qué puedo yo hacer? Yo no puedo hacer nada. Y luego, si a esto le agregamos, no hay evidencias, pero luego dicen, pero a ver usted cómo trata el asunto, nomás a mí no me meta. No, pues déjenme decirles, somos responsables en el momento en que yo abro la boca para hablar de alguien, estoy asumiendo una responsabilidad. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, dijo Jesús. En otras palabras, somos responsables. Cuando yo decido hablar de mi hermano, me estoy haciendo responsable, ¿sí? Cuando yo voy con alguien y le digo, es que mi hermano esto y esto, entonces ante la persona yo ya estoy siendo responsable, ¿verdad? Es que vino y me dijo, bueno, entonces vamos a llamar al testigo. A ver, ¿qué dijiste? No, entendiste mal. Luego salen ahí, se hace una mezcolanza. ¿Saben cuál es la mejor manera de parar la murmuración? ¿Cuál será? Callarnos la boca. ¿Calladitos qué? Y obviamente cuando hay fundamento, pues hablamos. Cuando hay pruebas, ¿sí? La murmuración entonces lleva de compañera, de aliada, la calumnia, ¿sí? En otras palabras, la murmuración también es la insatisfacción con la voluntad soberana de Dios. Porque Él es el pastor. En una ocasión alguien me dijo, yo no estoy de acuerdo en que usted sea el pastor de la casa de oración. ¿Y qué quieres que hagamos? Dice, pues vamos a votar, vamos a hablar a la congregación y todos votamos. Ok. Le dije, mira, pues yo no estoy aquí por mi soberana voluntad. Dios me asignó para ponerme como pastor. Si tú no estás de acuerdo, bueno, pues puedes hacer dos cosas. Una, te vas a otra iglesia, que hay muchas aquí alrededor, ¿sí? O pon tu iglesia y tú eres la pastora, porque eres una señora, ¿verdad? Entonces, la murmuración genera insatisfacción por la voluntad soberana de Dios. No estoy satisfecho, no me gustó. ¿Por qué pusieron a ¿Por qué eligieron a aquel? Una de las razones, dicen algunos, del por qué vino la rebelión de Coré hacia Moisés y Aarón, es porque Moisés y Aarón estaban haciendo decisiones hacia el pueblo y Coré no estaba de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. ¿A poco nomás tú, Moisés? ¿A poco nomás por tu autoridad? No, también el pueblo es santo, no nomás tú eres santo. También el pueblo de Israel puede hacer decisiones. Le vino el castigo de Dios, la disciplina de Dios, que acarreó muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con la voluntad soberana. ¿Se acuerdan? ¿Quién asignó a Moisés en el liderazgo sobre Israel? Moisés no quería. Señor, no, yo no manda otro, yo no sé hablar, Señor, soy tartamudo. No te pregunté si eras tartamudo, ¿sí? Lo único que te estoy diciendo es que te elegí a ti para que fueras el líder de Israel. Y ahí estaba. Pero no estaba de acuerdo, ¿sí? Eso generó murmuración. Es el pecado, la murmuración, déjenme decirles que es un pecado que Dios no toma a la ligera. Y ahí está la prueba. Cuando el pueblo de Dios duda o se queja, está cuestionando la sabiduría de Dios. Está cuestionando la soberanía de Dios. Está cuestionando la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, etcétera.
cuando alguien empieza a murmurar. ¿Sí? El asunto del contentamiento, hermanos, es para nuestro bienestar, pero también es para que por nuestra vida, por causa de esa virtud del contentamiento, podamos darle gloria a Dios. Está bien, Señor, tú lo decidiste así. Yo estoy contento con lo que tú decidas. Voy a estar en paz. ¿Sí? Esto es lo que yo necesito. ¿Sí? La mujer que yo tengo es la ayuda idónea que Dios tenía para mí. Estoy contento. Pero hay quienes no están contentos con la mujer que Dios asignó para ellos y que ellos mismos consintieron, que por amor llegaron, hablando del matrimonio, llegaron a la decisión. Y luego resulta que a los 13 años de matrimonio, esto fue lo que sucedió con un pastor muy famoso aquí en los Estados Unidos, que después de 13 años, dice que estaba orando y el Espíritu Santo le reveló y le dijo, la mujer con la que te casaste no era mi voluntad que te casaras con ella, así que divórciate. ¿Y saben qué hizo el tremendo pastor? Se divorció. Falta de contentamiento, ¿sí? Atentamos contra la soberanía de Dios. Dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él aconseja a los corintios a que tuvieran ese mismo espíritu de contentamiento. Yo les aconsejo, hermanos, tengamos ese mismo espíritu de contentamiento. Porque si el día de mañana Dios te pone como pastor, como ministro, como autoridad en la iglesia, y no estás contento con la asignación que Dios te ha dado y quieres ser. Por eso hay iglesias que se han dividido por falta de contentamiento. Porque hay quienes no están de acuerdo con lo que Dios ha asignado y entonces empiezan a mover una rebelión, ¿sí? Y ahí surgen los problemas por falta de contentamiento. Entonces Pablo los aconseja que no entraran en la murmuración porque podían acarrear la disciplina de Dios. Bueno, estos son 4 pecados en los que incurrió el pueblo de Israel. Y eran 4 pecados también en los que la iglesia de los Corintios estaban en peligro de caer también. Y algunos cayeron. Siguiente tema que vamos a ver, el tema general, la aplicación de la libertad. Tenemos unos minutos. El tercer tema que Pablo trata ahí, como ejemplo del pueblo de Israel, es la aplicación de la libertad. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, dice Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El castigo que vino al pueblo de Israel fue por causa de su desobediencia, fue por causa de su idolatría, pero también el castigo que vino al pueblo de Israel, a los hebreos, sirvió como ejemplo para los creyentes de todos los tiempos y todas las épocas. El ejemplo de Israel es un ejemplo que nos ayuda, ¿sí o no? Para no renegar contra Dios, para no dejar de adorar a Dios. Pero además dice Pablo ahí que es para amonestarnos a nosotros, quienes ya hemos alcanzado, dice ahí, los fines de los siglos. Aquí la palabra amonestar, ya lo dije y lo repito, significa o se traduce llamar la atención de alguien o a alguien, pero también tiene el sentido de enseñanza y advertencia. O sea, yo llamo a alguien que veo y sé que está en algún error, en algún pecado, en algún error doctrinal inclusive. Llamo a esta persona que cambie su comportamiento a la luz del castigo o del juicio de Dios. Imagínense si no me hicieron la observación que me hicieron ahora y yo digo, no, lo que yo dije eso es. No, yo me equivoco también y qué bueno que están revisando su Biblia, ¿verdad? Qué bueno. Pero imagínense que yo no acepto la amonestación o la aclaración, seguiríamos ahí en el error, ¿verdad? Y me decía el hermano, perdóname, es que no quiero seguir cometiendo. No, yo tampoco, porque yo me equivoco también.
¿O habrá aquí alguien que ya no se equivoca, que es perfecto? No. Bueno, el asunto es que cuando vienen esas equivocaciones tengamos el espíritu adecuado para recibir la amonestación y corregir el camino, ¿verdad? Ahora nosotros vivimos en una época diferente que los hebreos, en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés, pero podemos aprender una lección valiosa por la experiencia del pueblo de Israel. Es decir, así como ellos no entraron a la tierra prometida, nosotros podemos perder el derecho o la bendición, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, la bendición de poder recibir las recompensas que Dios tiene para nosotros cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿sí? También nuestro exceso de confianza en la vida cristiana o en el ministerio nos puede llevar a quedar descalificados de la vida cristiana o del ministerio, ¿verdad? Siempre debemos de tener una dependencia de Dios. Yo no me las sé todas. Dependo de Dios, tengo que estudiar la Biblia. Todo creyente o ministro, especialmente cuando se siente excesivamente confiado en su libertad cristiana o en su madurez espiritual, debiera o debemos de considerar el consejo de Pablo que estableció en el versículo 12, 1 Corintios 10:12. Ya lo dije, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Pablo está expresando en el versículo 12 un principio eterno que ya antes había sido establecido por Salomón en Proverbios 16:18. Dijo Salomón, Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este es un problema que se ve en la vida de ministros, creyentes, predicadores, la altivez de espíritu. ¿No se dan cuenta que antes de la caída está la altivez de espíritu? Miren, todos esos que se sienten más soberanos que Dios, les va a llegar su tiempo. Les va a llegar su tiempo. Es muy fácil sustituir la confianza en el Señor por la confianza en nosotros mismos. Eso era lo que le estaba pasando a los corintios, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cayeron en un exceso de confianza, buscaron más el reconocimiento de los demás. Hoy hay ministros, hay creyentes que buscan más el reconocimiento de los demás que el reconocimiento de Dios. Es muy fácil desenfocarnos en nuestra libertad en Cristo. ¿Cuántos son libres? Tengo una libertad en Cristo, pero esa libertad tiene límites. ¿Sí? No, debo de aprender a saber cuáles son mis límites para no caer en un libertinaje, ¿sí? Pero de repente estamos con tanto exceso de confianza que se nos olvida que Él nos compró con su sangre, que estamos aquí por su gracia, que Él nos llamó para obedecer su palabra y para servirlo a Él de manera fiel, ¿sí? No somos merecedores de nada, ya lo dije. Él nos salvó, Él nos rescató, nos compró con su sangre. Bueno, mi responsabilidad es obedecer su palabra, pero también mi responsabilidad es servirlo. Y hay que servirlo bien, hay que servirlo con excelencia. Que nuestro servicio lo pueda honrar a Él. Que nuestro servicio pueda ser para nosotros un privilegio. No decir, yo ya soy el superpastor, yo ya soy el predicador, yo ya soy esto, yo soy... Es por su gracia solamente, ¿verdad? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de los peligros de exceso de confianza en el que cayeron algunos de los personajes de la Biblia. Por ejemplo, por mencionar solamente algunos, el rey David. El rey David había adquirido tanta responsabilidad y tanta autoridad en su responsabilidad, valga la redundancia, como rey de Israel. Ya había adquirido mucha experiencia, que llegó un momento en que fue víctima del exceso de confianza, ¿sí? Y dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, nomás anótenlo ahí. Dice que David, debiendo estar en la guerra, se quedó en el palacio. Y en ese quedarse fue marcado para toda la vida y para la historia del cristianismo.
A David se le conoce, ¿cómo se le conoce a David? Como el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que más salmos escribió en el libro de los salmos. Pero escuchen esto, también a David se le conoce como el adúltero y el asesino. Se escucha crudo, pero así es. Sí. Dice 2 de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente de su reinado, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Pues esta era una instrucción de parte de Dios. David decidió enviar a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Debiendo los reyes salir a la guerra, David con su autoridad dijo: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo me quedo, váyanse ustedes. ¿Sí? Joab, agarra todo el ejército y vayan a pelear contra los amonitas. Yo me voy a quedar en el palacio. ¿Sí? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, podemos pensar como a las 5 o 6 de la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? Dormidito, debiendo andar en la guerra. Estaba dormido. Por eso yo dije al principio, en su quedarse quedó marcado para toda la vida, ¿verdad? Por su exceso de confianza. ¿Se fijan hasta dónde nos puede llevar el exceso de confianza? A no hacer buen uso de la libertad que Dios nos da. Somos libres en Cristo, pero hay que obedecer la palabra de Dios y hay que obedecer las instrucciones de Dios. Cuando se trata de estudiar la Biblia, pues me voy a aplicar a estudiar la Biblia. Cuando se trata de tener tiempo de comunión con mi esposa, yo tomo un tiempo de comunión y de relación con mi esposa. Cuando se trata de venir y predicar y enseñar la palabra, imagínense que yo les digo: no, pues no tuve ganas porque me quedé dormido. Y no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Yo no puedo entender cómo hay pastores el día de hoy, que yo los he escuchado, que dicen: tengo que predicar. Es domingo y tengo que predicar. Yo no sé si realmente ese será un pastor. ¿Saben? Yo disfruto lo que hago. Y hoy en la mañana que estaba orando le decía: Señor, gracias, qué bendición me has dado de poder disfrutar lo que me has puesto a hacer. Quiero hacerlo bien, Señor. Y si me equivoco, que me corrijan, ¿verdad? Pero quiero hacerlo cada vez mejor. Porque esa es mi responsabilidad. David, debiendo andar en la guerra, se quedó dormido. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. En lugar de andar en la guerra, se andaba paseando en el terrado. Dice: en el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí, bueno, este es otro tema. ¿Por qué se estaba bañando la mujer ahí a la vista del rey? Bueno, 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Saben que uno de los pecados que más están dañando a muchos varones es el pecado de la lujuria? Y la lujuria entra por los ojos, por lo que estamos viendo. ¿Sí? Hay que ser disciplinados en nuestro mirar, en nuestra mente, porque la mente se impregna de imágenes. Yo no sé, David estaba en un claro tiempo de ociosidad. Y los tiempos de ociosidad son muy peligrosos, porque luego empezamos: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ver, a ver qué hay ahí en la computadora. ¿Sí? Constantemente, hermanos, constantemente recibo llamadas, me doy cuenta de mujeres que descubren al esposo viendo pornografía. ¿Todo por qué? Por permitir tiempos de ociosidad. Cuando te encuentres así en un tiempo donde agarra la Biblia, agarremos la Biblia y empecemos a escudriñar la palabra para que nuestra mente se llene de la palabra. Y la palabra dijo Pablo a los colosenses, y la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. La palabra morar
significa hacer habitación ahí, vivir ahí. ¿Qué dice Pablo? Que la palabra viva en nuestro corazón. ¿Cómo vive la palabra en nuestro corazón? Escudriñándola, meditando en ella, amando la palabra, viviendo la palabra. ¿Cuándo? En los momentos de ociosidad. No, pero yo sé manejar las situaciones que se presentan en mi vida. Exceso de confianza, que nos puede llevar a la idolatría. Ese es el tema que estamos tratando, el exceso de confianza y la idolatría. Entonces dice ahí, y David envió mensajeros. Versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer que acabas de ver lujuriosamente, estoy parafraseando, ¿sí?, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. En otras palabras, David es una mujer casada. Pero yo soy el rey. ¿Y qué? Tengo toda la autoridad. ¿Sí? 4. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. En otras palabras, no me importa que sea una mujer casada. Yo la voy a tener. ¿Sí? Durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 15. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, David, estoy embarazada, estoy esperando un bebé tuyo. Yo me imagino a David, ustedes, pueden leer ahí toda la historia, todas las artimañas que hizo David, hasta que finalmente mató al esposo de Betsabé, el adúltero y asesino David. ¿Se arrepintió David? Sí se arrepintió. Salmo 51, usted puede encontrar ahí el corazón arrepentido de David. Pero mire, todo esto fue el resultado de su exceso de confianza. ¿Sí? De decir, yo debo de andar en la guerra, debo de estar en lo que debo de estar, pero no, me quedo en el palacio del rey. Cuidado. ¿Sí? Otro ejemplo, el apóstol Pedro. Pedro descubrió que en lo que más pensaba él que era más fuerte y confiable, resultó que en realidad era su área más débil. Un día le aseguró a Jesús, Señor, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, a la misma muerte. Y cuando están a punto de crucificar a Jesús, descubren al tal Pedro. Jesús le dice, Pedro, mira, yo te aseguro que cuando te venga la prueba, el gallo te va a cantar, ¿sí?, 2 veces y tú me habrás negado 3 veces. Pedro lo negó, sí o no. Pero en ese momento que le estaba diciendo a Jesús, Señor, te voy a seguir no solamente a la cárcel, sino hasta la muerte, se sintió con mucha confianza en sí mismo. Cuidado con nuestras palabras. Señor, ahora sí te prometo que voy a servirte con todo mi corazón y ahora sí voy a la iglesia, Señor. Gracias porque tú me has rescatado. Gracias, Señor, porque ahora tú me has dado una nueva oportunidad. Y el Señor nos da nuevas oportunidades y luego viene el relajamiento espiritual y luego ya nos encontramos desobedeciendo al Señor en la promesa que le hicimos. Te seguiré, Señor, aunque vaya de por medio mi vida. Ahí está Pedro. Se creía muy fuerte el tal Pedro y lo negó 3 veces y el gallo le cantó. La iglesia de Sardis, los creyentes de la iglesia de Sardis es otro ejemplo. Se sentían tan orgullosos de su reputación, de estar según ellos espiritualmente vivos, pero según la perspectiva del Señor, en realidad estaban muertos y necesitaban arrepentir, porque si no lo hacían, vendría sobre de ellos, dice la Escritura, como un ladrón, que en su exceso de confianza los llevaría al descuido espiritual y finalmente a morir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia en la Odisea, ahí mismo en el capítulo 3, estos creyentes confiaban tanto en sí mismos que pensaron que por el hecho de ser tan ricos no tenían necesidad de nada ni de nadie.
Pero el Señor los reprende por su exceso de confianza con las siguientes palabras. Versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Exceso de confianza. No necesito a nadie ni necesito a Dios, ¿sí? Y no sabes tú, dice el Señor, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los creyentes o ministros que confían demasiado en sí mismos se hacen cada vez más dependientes de los que confían demasiado en sí mismos, se les olvida su dependencia del Señor, de la palabra, del Espíritu Santo. No, yo ya me sé la Biblia. Ya no necesito escudriñarla. No, hombre, esos temas yo me los manejo, pero sí. Al dedillo. Exceso de confianza. A medida que aumenta el descuido, aumenta la vulnerabilidad a la tentación, disminuye nuestra resistencia al pecado. Por eso siempre necesitamos estar en la presencia del Señor. Señor, ministrame. Señor, dame tu fuerza. Señor, aquí estoy. Y no decir, porque alguien que se siente con mucho exceso de confianza, ya ni siquiera oran. Ya no doblan su rodilla. Dicen, no, ¿para qué? Cabo, todo me sale bien, ya soy un experto. Nos empezamos a profesionalizar en el ministerio o en la vida cristiana. Cuidado, exceso de confianza. ¿Sí? Cuando nos sentimos más seguros en nosotros mismos, cuando pensamos que nuestra vida espiritual es la más fuerte, cuando suponemos que nuestras doctrinas son las mejores, que nuestra moral o nuestra espiritualidad es más pura que la de otros, cuidado. Preventiva, luz preventiva. Es el momento en el que debemos estar más en una actitud vigilante y de dependencia del Señor. Señor, estoy entrando en un exceso de confianza. ¿Se acuerda de Pablo? Le fue enviado un aguijón. ¿Por qué? Para que no me excediese, para que las revelaciones del Señor no se excedieran en mí demasiado. Me fue dado un aguijón, ¿sí? Y solamente él fluía por la gracia de Dios. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Después de la fuerte advertencia acerca del exceso de confianza y del orgullo, Pablo les da una fuerte palabra de ánimo acerca de continuar buscando la ayuda de Dios justamente en los momentos en que se puedan presentar las tentaciones, y termina el versículo 13 Pablo diciendo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así terminamos nuestra clase con este título: el exceso de confianza y la idolatría. La próxima semana seguimos con otro tema. ¿De acuerdo?